espero acá, dentro de una semana, en la máquina de la risa. Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando. Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa. ¿Y de qué nos vamos a reír entonces? Hablan, policía militar. Tenía un subversivo en su casa. Cada día hay más arrestos, más interrogatorios. Diego, hay manera de ayudar sin tener que mancharte las manos de sangre. Rafa, Daniel, Alberto, enhorabuena. El año de la furia, una película de emociones, de personajes y desde luego de escarbar en la profundidad del ser humano para tratar de darle sentido a una historia dura que nos representa el yugo de la dictadura. Rafa, a ti como director me gustaría preguntarte primero ¿cuál era lo más importante para ti a la hora de hacer esta película, a la hora de pretender reflejar una época como esta, y Daniel y Alberto en lo correspondiente a sus personajes, qué ha sido lo más duro para ellos? Porque son capas muy diferentes. Daniel, la de esa humanización, de tratar de enfrentarse a sus fantasmas a través del amor, y Alberto tratar de luchar ante el poder social y político de esa época con la censura en el periodismo. Bueno, a mí como escritor, guionista y director, lo que más me interesa es explorar el corazón humano, ¿no? No me interesa dar lecciones, sino me interesa tratar de entender el ser humano, ¿no? Entonces, en un contexto como este, que es la antesala del horror, que siempre me parece más interesante que el horror en sí, interesa tratar de entender cómo se llegó a eso y cómo lo vivió la gente para que llegara a ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Y entonces me interesaba bajarme a la tierra, digamos, de la gente corriente, y no a los despachos de los políticos ni de los militares, ¿no? Y contar la historia con un mosaico amplio de personajes nos permitiera ver muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Y cómo lo difícil que es ser un héroe, lo difícil que es escapar digamos, a ese clima tan opresivo que les va rodeando, incluso desde el lado de los opresores, ¿no? Cómo funciona esa máquina del mal tan bien engrasada para que nadie se pueda escapar, ¿no? Y bueno, digamos que en este periodo de la antesala del horror todavía hay unos pequeños resquicios de libertades que van encontrando los personajes que tratan de aferrarse a ellos, ¿no? Y me parecía interesante contarlo desde ahí, contar la historia desde ahí. Bueno, en cuanto a Rojas, pues partiendo de esa mirada de Rafa precisamente, pues eso me lo encuentro en ese personaje, ¿no? Me encuentro todas las capas, aristas, contradicciones. Quizás tarde para él, quizás todavía a tiempo. Es mucho el bandazo que tiene que dar si quiere salir de ahí, ¿no? Ha sido mucho tiempo de adiestramiento y de convicción de que está en el lado que tiene que estar, que es el lado correcto y el que va a llevar a su país al progreso. Pero cómo a partir de que empieza a pasar lo que pasa, las dudas y sobre todo traspasa esa línea, ¿no? Con el tema de las torturas, pues al final cómo íntimamente vive eso y lo que empieza, la semilla, ¿no? Que empieza a germinar dentro, sumado al encuentro con el personaje de Martina, ¿no? Que al final el amor es lo que nos puede llegar a salvar, pues entran todo este cóctel que le revienta en las manos de alguna manera, pero que sí, que entra en todas las contradicciones, dudas, miedos, y eso pues es interesante porque sin llegar a justificarlo, intentamos acercarnos, intentar entender, ¿no? Que al final es el propósito, yo creo, de todo esto a lo que nos dedicamos, conocernos, ¿no? Un poco como seres humanos. Pues para mí, Diego, ha sido lo más, o el reto más interesante también ha sido el cómo estar fluctuando, digamos, para contar la relación con todos los personajes, ¿no? Básicamente porque es un personaje que es un nexo entre todas las historias de todos los personajes, incluso con la de Rojas a distancia, a través de otros personajes, pero sí está como en el medio de todo, ¿no? Y siendo un personaje que nunca ha querido estar en el medio de, sobre todo de esta situación. Y siendo
no diría que apolítico, porque en sus críticas o en sus bromas, en su humor, hay política, aunque él no tenga la intención clara o consciente de hacer política, sí hay una opción y una dirección política en las críticas de humor que uno hace, ¿no? Tal vez es menos confesa, y esta ingenuidad del personaje, esta mirada un poco juvenil de la vida, es una de las cosas que me interesaba en Diego, porque tiene que ver con su frescura y con su esencia de buen tipo. O sea, Diego para mí es un buen tipo, es un tipo joven que está en un momento estupendo de su vida y de golpe se desayuna de esta situación que no puede creer que sea tan grave como lo que empieza a ver, porque le afecta emocionalmente, porque empiezan a tocar su núcleo emocional, ¿no? También esto me pareció interesante de cómo muchas veces los seres humanos no nos ponemos en acción hasta que no nos toca a nosotros, ¿no? Este también es otro tema que también está en la película, porque es que, bueno, si está pasando en el barrio de al lado, pues pobre gente, pero que bueno, que se las arreglen, ¿no? Que también ahí creo que hay algo digamos, para revisarnos también, ¿no? En la mirada de la empatía con el ser humano en lugares lejanos a nuestra parcelita, digamos, existencial. Ya para acabar, porque nos queda muy poco tiempo, me gustaría llevar esta furia que parece que no se ha alejado ni en la actualidad tampoco de muchas personas y estamos viendo resquicios lamentables a veces en la conducta de algunos personajes, ¿no? Y algunos grupos políticos y demás. ¿Tenéis como seres humanos el presentimiento de que siguen existiendo resquicios de este tipo a la hora de, por ejemplo, con la prensa o con la censura o incluso en otras parcelas? Rafa, Daniel, Alberto. Evidentemente, pues la intolerancia es un virus y el fascismo que va mutando y va adoptando nuevas formas, pero sigue estando ahí. Estamos en una situación completamente diferente, han pasado 50 años, pero empezamos a ver síntomas de cosas preocupantes, ¿no? A todos los niveles, y la libertad de expresión vuelve a ser amenazada y no estamos sabiendo defenderla bien, ¿no? Tenemos nuevos escenarios en los que esto ocurre digamos que requiere quizás soluciones diferentes, ¿no? Así que creo que de alguna manera se está perdiendo los matices mucho y nos estamos empobreciendo y tenemos que no sé, poner coto a ciertas cosas para protegernos a nosotros mismos, pienso. Sí, absolutamente sí. Yo creo que es que eso al final es el género humano y eso no ha cambiado. Desgraciadamente ha evolucionado muy, muy lentamente. El contexto es otro, las guerras son de otra manera, pero al final yo creo que no podemos perder de vista que lo decía antes, la paradoja de la tolerancia, ¿no? Si queremos realmente una sociedad tolerante, tendremos que ser intolerantes con el intolerante. Y de pronto parece que estaba siendo blanqueado, ahí hay cierta complicidad de los medios de comunicación, y como que todo vale, todo es una opción más, y no, yo creo que hay que tener muy claro dónde está el límite, porque es peligroso, ¿no? Es peligroso. Yo creo que la historia de la humanidad es cíclica, o sea, se van repitiendo, digamos, las mismas cuestiones, los mismos errores, de otra manera, tal vez, no sé, pienso, digo, no estamos en el siglo XV, pero ahora se mata con bombas, o sea, yo creo que al año posiblemente mueren en conflictos violentos más gente que en el siglo XV. En porcentaje a la gente que existe en el planeta, o sea, digamos, no lo tengo claro, pero esa es la sensación que tengo. O sea, no sé cuánto hemos avanzado y creo que si miramos la historia de la humanidad, va apareciendo algo cíclico, ¿no? Que se va como repitiendo y aparentemente, bueno, creo que vamos teniendo más conciencia, que vamos mejorando como especie, que por supuesto Dios, tengo esperanza en nosotros, pero creo que tenemos que estar muy atentos y anticipar, sobre todo,
este tipo de golpes, ¿no? Que dan, y saber muy bien quién los da, porque los golpes de Estado han sido preparados, estudiados, armados, diseñados por gente con mucho poder que quería eliminar al que pensaba distinto porque creía que su parcela o su dominio o su economía podía estar en peligro, ¿no? Lo mismo pasa con los fundamentalismos. Entonces creo que sí debemos estar atentos y debemos reflexionar y cultivar el pensamiento crítico. Rafa Russo, Daniel Grau, Alberto Aman, muchísimas gracias. Suerte con El Año de la Furia, que se estrena en cines el próximo viernes 28 de mayo. Un abrazo muy fuerte, chicos. Muchas gracias. Gracias, Borja.